La humanidad está muerta, la sangre es combustible y el infierno está lleno. Pero mucho antes de eso hubo un creador, un Dios imperfecto, un Dios que duda, comete errores. Y para sus ojos, el humano fue el mayor de estos. Este creador comenzó creando el cielo, su hogar, y a su vez creó las almas, con las que creó ángeles, entre ellos a su favorito, Lucifer. Después se dedicó a la creación principal, el humano. Para perfeccionar su creación, Dios creó mediante un árbol la fuente de poder del motor de sus hijos, la sangre. Estos con su libre albedrío crearon el pecado, desagradecidos y faltos de fe, por lo que reinició su mundo, pero esta vez los guiará para que sigan el camino correcto una y otra vez hasta que se cansó y construyó el infierno, o mejor dicho, dio vida. Al ver la tortura eterna a la que sometía sus propias creaciones, Lucifer lo cuestionó. Dios, con ira y duda, desterró a su propio hijo al centro del infierno y simplemente se alejó y dejó de intervenir tanto en la tierra. Los humanos se desarrollaron normalmente hasta el siglo XX, hasta la nombrada Guerra Final. Aquí tomaría lugar por mano rusa la creación de la primera máquina por la cual el mismísimo infierno tomaría inspiración de tan cruel y efectiva en lo que a matanza se refiere era el Gutermann. Construidos por los primeros días de la Guerra Final, los Gutermann fueron uno de los primeros experimentos exitosos en el uso de la sangre como fuente de combustible, así que como los primeros autómatas que se desplegaron en el conflicto a gran escala. Durante la primera fase de la guerra, una era de trincheras, estas paredes aparentemente imparables fueron lanzadas al aire de trincheras enemigas, que luego despejarían lenta y sistemáticamente, ya que todos los soldados opuestos tendrían que elegir entre ser picados por el Gutermann o salir corriendo de la trinchera y ser cortados por fuego de ametralladora. Los investigadores no habían encontrado una manera de mantener la sangre dentro de una máquina fresca, por lo que una fuente de combustible viva estaba en el interior mantenida viva por un soporte vital mínimo, antes de que el Gutermann se cerrara por soldadura, claro. Aunque públicamente se decía que estas fuentes de combustible eran patriotas voluntarios, la mayoría eran desertores fatigados por la batalla o prisioneros de guerra. Su creación terminó por sí sola la fase de las trincheras de la Guerra Final. Esto resultó en represalias de la fuerza opuesta en la forma de Gütertank, hecho por el Imperio Alemán. Cuando Gutermann terminó por sí solo la era de la guerra de trincheras de la Guerra Final, los ejércitos se apresuraron a crear contramedidas, lo que llevó a la creación de las máquinas de guerra. Construidos a partir de los cimientos de Gutermann para ahorrar tiempo, los Gütertank estaban equipados por explosivos y brazos altamente eficientes, capaces de dañar y destruir armaduras gruesas. Las paredes lentas y maderas de una vez dominaron el campo de batalla se habían vuelto obsoletas. Con los soldados humanos habían vuelto rápidamente inútiles en la guerra, completamente superados por las máquinas, fueron eliminados casi por completo. Esto condujo a la segunda era de la Guerra Final, donde las máquinas lucharon contra las máquinas en una marea de ida y vuelta a medida que los nuevos diseños se introducían y salían a un ritmo febril, cada uno diseñado específicamente para contrarrestar el último. Aunque al principio los soldados celebraban regresar a casa, pronto descubrieron que la carrera armamentística sin sentido e interminable dejó poco a su paso. Todos los recursos se utilizaban en máquinas de guerra y los civiles empobrecidos tuvieron que luchar para sobrevivir. El hogar era solo otro campo de batalla, una guerra de todos contra todos. Porque la conquista conduce a la guerra conduce a la hambruna y la hambruna conduce a... Los Earth Movers fueron el pináculo de la carrera armamentística, a menudo llamados los jinetes del apocalipsis. Solo uno tomaba para nivelar una ciudad entera y no dejar nada más que fuego a su paso. La última era de la Guerra Final había comenzado. Las primeras máquinas lo suficientemente grandes como para albergar un generador de escudo. Estas fortalezas para caminar solo podrían ser vulnerables desde adentro, lo que las convertía en las nuevas líneas de frente para máquinas más pequeñas y más móviles. Cuando la era final se intensificó limpiando el mundo con fuego, los civiles sobrevivientes se obligaron a evacuar y construir nuevas casas en las espaldas de las máquinas, ya que la superficie se convirtió en un páramo inhóspito donde no podía florecer flora o fauna. Se implica que B1 comenzó el desarrollo con una máquina diseñada específicamente para contrarrestar a los Earth Movers. B1 fue la primera interacción de la serie B de robots, un prototipo de máquina de guerra construida durante la Guerra Final. Si bien todas las máquinas de este tiempo fueron alimentadas por sangre, B1 fue especial, porque no requería un proceso de alimentación por separado. Podía absorber sangre directamente en la armadura utilizando un nuevo revestimiento exterior experimental, lo que la hacía capaz de luchar continuamente sin la necesidad de repostar manualmente. Esta nueva tecnología tenía el inconveniente de ser muy delgada, lo que la hacía que la armadura fuera bastante frágil, entre comillas, pero la ventaja de la reparación y reabastecimiento de combustible sobre el terreno superaban con creces los prejuicios. Además, era el tamaño ideal para entrar y matar a los Earth Movers.
Finalmente el hollín y el humo en descomposición de la interminable guerra global borrarían el sol, arrojando al mundo a la larga noche, y los enmores incapaces de alimentarse de luz solar se apagarían y se extinguirían uno por uno. Ya que la guerra se había vuelto completamente dependiente de ellos, el conflicto a gran escala ya no era factible. Finalmente, la humanidad comenzó a trabajar juntos para revertir los efectos de la catástrofe climática de la larga noche, y así comenzó la nueva paz. 200 años de guerra por sí mismos terminaron no con una explosión, sino con un silencio total. Al borde de la desesperación, el planeta aprendería lentamente a respirar una vez más. Los cadáveres de estos titanes servirían como un claro recordatorio de lo cerca que estaba la humanidad de un apocalipsis por su propia mano. Este despertar de conciencia llevaría a la humanidad a la llamada la Nueva Paz. Después de más de 2 siglos de lucha, la guerra finalmente había concluido. La humanidad lentamente se había dado cuenta de su error y cooperó para resolver la catástrofe climática de la larga noche. Máquinas como limpiadores fueron desarrollados para ayudar a la limpieza del aire. Con el final de la guerra, B1 no tenía ningún propósito y su desarrollo fue abandonado. La producción planificada de B1 se canceló y en su lugar se desarrolló el modelo actualizado, el B2, utilizando el revestimiento estandarizado, ya que la durabilidad era mucho más importante en tiempos de paz, cuando no era necesario el derramamiento de la sangre. Ninguno de los dos modelos llegó a producirse en masa debido a que al final de la guerra acabó por completo con la demanda. Durante esta época también se desarrollaron drones con fines de seguridad, un dispositivo de seguridad producido en masa y contribuido con una cámara de vigilancia y guardia de seguridad. Aunque originalmente fueron construidos para usar solo munición no letal, han recuperado partes de las máquinas inactivas en la superficie para lograr una mayor eficiencia en la recolección de sangre. Curioso por naturaleza, pero para mantener los bajos costos de la producción, su inteligencia es muy limitada. Así que la humanidad con su segundo aire tomaría un nuevo proyecto, el proyecto de la exploración y excavación del infierno. En algún momento durante la Nueva Paz se descubrió la entrada al infierno. A su alrededor se construyó un complejo minero para explorar y procesar minerales, y se reutilizaron antiguas máquinas de guerra para explorarlo. Se inventaron muchas tecnologías nuevas para facilitar este proceso, como el transporte de material físico a través de las terminales. Las terminales se construyeron durante estas expediciones al infierno para transportar objetos a larga distancia. Esto se lograba transformando la energía en materia física en señales de radio y transmitiéndolas entre ellas para su reconstrucción en el otro extremo. El único objeto transportado con éxito por los humanos mediante este proceso fue un disco de vinilo. Después de esto, las terminales comenzaron a reproducir esta canción. Los trabajadores notaron que solo producía secciones instrumentales, pero algunos ingenieros rumoreaban que la voz se producía si no había oyentes ni equipos de grabación cerca. Cuando se suspendieron las expediciones al infierno, los trabajadores comenzaron a notar que los terminales habían desarrollado una forma de sapiencia, específicamente la capacidad de sentir aburrimiento, ya que su abandono en el infierno les habría impedido recibir nueva información o estímulos. Para saciar esto, los terminales usaban música para atraer a otras máquinas que estaban en el infierno durante las exploraciones, y les ofrecían equipos sintetizados a partir de la chatarra acumulada en los sistemas de transporte de objetos. A cambio de las máquinas grababan sus combates en el infierno para las terminales. Los observaban y juzgaban por diversión. Las terminales clasificaban estas grabaciones y les ofrecían puntos para que compraran más equipo.